Hola surfista, si ya eres capaz de ponerte de pie en la tabla y cruzar la ola, estate atento a este vídeo porque voy a enseñarte el siguiente paso que debes tener en cuenta para que tu nivel de surf siga aumentando. La mayoría de los surfistas aprendemos a surfear de manera autónoma, con lo cual generamos vicios y errores que repetimos gracias a lo que aprendemos en la playa de otros surfistas. Vamos a comenzar por el paso. Normalmente cuando la gente se pone de pie en la tabla, ¿qué haría un surfista de nivel intermedio? Descender la pared de la misma en esta dirección. En la mayoría de los surfistas intermedios utilizamos la ola como si fuera un tobogán o una rampa. Eso significa que una vez te pones de pie, desciendes la pared de la ola dejándote llevar por la misma. ¿Y qué ocurre cuando llega en este momento? Que existe una frenada. Por tanto, sería un sonido algo como... Y esa es la línea que normalmente los surfistas de nivel intermedio llevan. Y muchas veces, esta gran velocidad que coges inicialmente te permite realizar un giro, que en una foto se ve muy bien. ¿Qué ocurre? Que con esta velocidad hemos hecho el... Es decir, ese es una frenada realmente. Si vemos la foto, muy probablemente el agua tendrá esta orientación hacia allá. Si nosotros vemos una competición, las maniobras son realizadas en la parte alta de la ola y el agua se desplaza de manera vertical. Los surfistas de competición llevan otra línea en la ola. Si no entiendes esto, que es el patrón básico, es imposible que llegues a conseguir realizar un giro con esta orientación. Entonces, vamos a cambiar la línea. ¿Y cómo utilizamos la ola? Normalmente has de generar la suficiente fuerza e impulso para poder alcanzar la parte alta de la ola con la mayor velocidad posible. Y eso es lo que te va a permitir realizar ese giro muy potente en la parte más vertical y crítica de la ola. Para retomar todo esto, dibujamos otra ola. Y lo que tenemos que hacer ahora sería bajar la ola lo más vertical posible, subir, maniobra. Bajar lo más vertical posible, subir, maniobra. Esto, primero, nos permite hacer más maniobras en la misma distancia. Que aquí estás descendiendo la ola, subiendo y haciendo un giro, y a lo mejor un segundo, porque no depende de ti, depende de la fuerza e impulso que la ola te proporciona. Tú aquí no la controlas, sin embargo aquí tú la vas a controlar. Aquí lo que vamos a hacer es... Y ese... es la fuerza y el impulso que tú vas a generar con tu cuerpo para alcanzar este punto. Entonces ya no estás vencido a la fuerza que la ola te da. La generas tú. Tú aprovechas la ola para surfear mejor. Por tanto, debes descender la ola, generar un impulso mediante el bottom turn y de esa manera alcanzar la ola en el punto más vertical y crítico. Como segundo punto, debes de tener en cuenta que vas a mantener esa velocidad que has creado. Porque siempre utilizas las zonas más verticales de la ola. No es lo mismo si tú desciendes por una rampa de 45 grados de esta inclinación o si tú desciendes por una rampa de menos de 45 grados. La gravedad va a multiplicar tu peso y no es lo mismo aquí que hay más resistencia a en este caso que la resistencia es menor porque es solo el vacío. Que si eso lo transportamos a la ola, cuando desciendes la ola en la parte más vertical vas a aumentar esa velocidad. Por supuesto, todo esto depende de la ola y ahí está el factor de la experiencia donde tú debes aprender a saber en qué punto has de realizar una maniobra u otra. Por tanto, número 1, más maniobras por ola. Número 2, mantenimiento de la velocidad. Si eres capaz de aprovechar las zonas más verticales de la ola unida a unos buenos bottom turns, vas a mantener una velocidad. En cambio, si lo haces de esta manera y no eres capaz de generar la velocidad ni de mantenerla, probablemente llegará un momento en el que la ola te venza, resulte en una caída o la ola te avance y no seas capaz de avanzar. Mantenimiento de velocidad. Debes tenerlo en cuenta si quieres que tu surf avance, porque si no, estarás estancado en utilizar la ola como un tobogán dejándote llevar por ella. Y tú has de controlarla mediante la dirección y mediante la capacidad que tengas para generar fuerza e impulso en el bottom turn. Porque eso te permitirá alcanzar la situación en donde has de realizar las maniobras con mayor proyección, seguridad, velocidad, fuerza y como resultante potencia. Espero que hayas entendido estos conceptos y si tienes alguna duda o algún comentario que quieras compartir conmigo,
por favor envíamelo que te lo responderé con mucho gusto. Gracias.